¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Muchísimas gracias por estar aquí en una emisión más de A Su Salud. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Quiero decirle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Foro B del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y le voy a dar los números telefónicos por si usted quiere comunicarse con nosotros. El 01800-536-9674, por si usted nos está viendo desde el interior del estado o quizás a lo mejor nos está sintonizando en algún otro lado del país o del mundo. Pues bueno, ahí está el 01800, si es que nos está sintonizando a través de internet. Y el 323-5066 y 323-6016 aquí en Morelia, Michoacán. Y bueno, también le quiero agradecer a nuestra patrocinadora de la ropa, a Ross Boutique, que se encuentra en Italia y Holanda, en esa esquina, en Italia 221. Ahí puede usted ubicar a Ross Boutique. Muchísimas gracias. Y ahora sí, le voy a decir que el día de hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con un asunto de reflexión. ¿Cuándo es tiempo de una cirugía plástica y si realmente la necesitamos? De esto vamos a hablar con el doctor Martín Lira Álvarez, quien es médico cirujano estético y reconstructivo, y además él es coordinador del Comité Nacional de Comunicación y Difusión de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, y pues bueno, tiene la misión precisamente de informar, de comunicar y de hacer una reflexión con respecto a todo lo que tiene que ver con la cirugía plástica, estética y reconstructiva. Y le quiero dar la bienvenida, doctor Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y por esta oportunidad de hablar de un tema que, como otros que ya hemos tratado aquí en este programa A Su Salud, son temas relacionados con la cirugía plástica, pero son temas que comúnmente no los hemos tocado en televisión. Por ejemplo, hablamos más comúnmente de cómo se realiza una cirugía, de aumento de mama, de liposucciones, etcétera, pero no tocamos aspectos de reflexión, que ese es el objetivo de este tema. Claro. Hacer una reflexión. Y entonces, al hablar de cuándo es tiempo de una cirugía plástica estética, estamos hablando también que tiene que ver con un asunto sociocultural, con un asunto de buen estado físico. Hay muchos factores que deben intervenir antes de plantearnos si necesitamos una cirugía estética o no la necesitamos. Usted debe de tener toda la experiencia con respecto a este tema, porque seguramente se ha de enfrentar a situaciones donde mujeres, hombres llegan con usted y a lo mejor no necesitan una cirugía estética, o sea, físicamente están bien, no es necesaria, pero ¿de dónde viene este boom? ¿De dónde viene este asunto que muchas veces se relaciona con estereotipos de belleza que vemos en los medios de comunicación, en las revistas, en la publicidad, y que van orillando a hombres y mujeres a establecer ciertos estereotipos de belleza que no necesariamente son los adecuados, ¿no? O no, digo, hay gente que se somete a cirugías estéticas sin necesitarlo. Así es. ¿No? Sí, bueno, déjame decirte que la cirugía plástica viene del término plásticos, que es un término griego que significa moldear, y que la historia de la cirugía plástica se remota a siglos atrás, en donde las primeras cirugías plásticas que se hicieron fue para remodelar las narices de los pacientes allá en la India, que las mujeres en aquel tiempo les amputaban la nariz cuando eran acusadas de adulterio. Entonces les amputaban la nariz para estigmatizarlas. Entonces hubo médicos que empezaron a reconstruir esas narices en aquel tiempo y que entonces ya se le empezó a llamar cirugía plástica porque empezaban a moldear con sus propios tejidos de otra parte de la cara para poder reconstruirte una nariz. Y que esto lo hacían en aquel tiempo cirujanos generales. Cuando pasa el tiempo, y ahora posterior a las guerras del siglo pasado, de 1943 y 45, se viene un incremento en la necesidad de reconstruir estas partes que estaban dañadas por los estragos de la guerra en los pacientes que eran soldados. Entonces ahí es donde se empieza a crear un grupo de cirujanos generales que empiezan a especializarse en moldear, en reconstruir, y entonces se crea la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva.
pero viene de la palabra moldear, y así es como nació la especialidad. Entonces, pero en aquel tiempo, Magali, nadie quería atender a los soldados heridos, amputados, con lesiones, con quemaduras. Ninguno de los médicos los querían atender. Y entonces se creó la especialidad, y lo que pasó hace 100, todavía no cumplimos 100 años de eso. Tenemos 64 años como Asociación Mexicana aquí en el país, pero lo que pasó en los años 43, 45 en el mundo es que aquella especialidad que inició tratando pacientes que nadie quería tratar, ahora viene todo lo contrario. Ahora tenemos pacientes que todas las especialidades las quieren tratar, pero algo muy importante en el aspecto estético. Nadie intrusiona o hace una intromisión en la especialidad para reconstruir un quemado, un niño con malformaciones congénitas, que técnicamente es mucho más difícil hacer una reconstrucción de este tipo. Bueno, y los parámetros de belleza, entonces, desde el año 1509, por ejemplo, hay unos escritos en donde ya nos empiezan a comparar al ser humano con la armonía que existe en la naturaleza. Y entonces empiezan a hablar, Fray Paciolo di Borgo, en 1509 empieza a hablar de esa armonía que tenemos en la cara, en el cuerpo, ¿sí? Y esa armonía que tenemos con la naturaleza. Entonces esas proporciones de belleza se hacen universales en aquel tiempo. Lo muestra, por ejemplo, la divina proporción también del dibujo de Leonardo da Vinci. Claro. ¿Sí? Entonces, el punto áureo. El punto áureo. Entonces, de ahí vienen todos los conceptos de belleza universal, que no importa la raza, sino las proporciones que tenemos con nuestro propio cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, con todo este aspecto de globalización, de conectividad, de que nos damos cuenta de lo que sucede hoy, de lo que está sucediendo en este momento, lo que está sucediendo en otra parte del mundo, hace que los medios de comunicación jueguen un papel importante y se está transformando esos conceptos de belleza. Entonces, todo aquello que se hablaba en aquel tiempo, de que teníamos que tener armonía, ya ahorita se está perdiendo. Y por ponerte un ejemplo, el busto de una mujer, la manera natural del busto de una mujer, no es lo que está de moda ahora. Sí. ¿Qué le parece si regresando de la pausa me habla de lo que está de moda ahora? Sí, cómo no. De cómo se está enfrentando usted también a esta parte de, pues yo creo que muchos médicos, de lo ético contra lo estético, así es. ¿no? Y regresamos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Está usted aquí en A Su Salud.